Al estudio número 8, la inflación, una señal de decadencia, amén. Vamos a leer, hermanos, tal como siempre lo hacemos, amén. Yo leo el primer versículo, usted lee el segundo. Bendito sea el Señor, y lo leemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así, Segunda de Reyes 6:24, después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, la cuarta parte de un cal de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? El 7:1. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, sería esto así. Y él le dijo: que aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seah de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Apocalipsis 6:5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Oremos a Dios. Padre, gracias, Señor, porque hoy, esta mañana, Dios mío, tenemos la oportunidad de leer tu santa palabra. Dios, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder entender esta santa verdad, Dios mío, amado, que podamos aprender de ella, que podamos poner en práctica, Señor eterno, Padre. Oh Dios mío, que no caigamos, Señor, en la misma consecuencia que el pueblo de Israel cayó en tentaciones, Señor amado. Padre, gracias, Señor, me doy porque estamos reunidos en este lugar con el único propósito, Dios, de adorar y agradecer tu santo nombre, Señor amado. Si tú nos permites aprender de tu santa verdad, gracias le doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Tome asiento. Todo para sentarse. Gloria a Dios, pero Dios es bueno. Amén, hermano. Estamos en este estudio, gloria sea al Señor, la inflación. Gloria sea a Dios. Gracias a Dios, hermano, estamos entre cristianos, pero cuando se escucha esta palabra en el mundo no cristiano, la gente se alborota. Pero gloria a Dios que nosotros dependemos de Dios, dependemos del Señor. Amén. Puede, hermano, aunque siempre, hay que ser honesto, siempre viene un tanto de aflicción al corazón del ser humano, aunque estemos bajo la cobertura del Señor. Amén, pero siempre hay ese momento, hermano, de aflicción, amén, por el qué va a haber o qué no va a haber. Pero vamos a aprender conforme a este estudio, hermano, de que las cosas nos pasan porque sí, sino que tienen un principio. Bendito sea el Señor. A veces nosotros no miramos, no echamos un vistazo a la historia atrás o qué es lo que pasó hace unos años atrás. Gloria sea al Señor, porque estamos más enfrascados en el futuro o en el presente. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando estudiamos la Biblia nos damos de cuenta que, hermano, advierte sobre periodos de hambre. O sea, nosotros como cristianos ya estamos apercibidos que la Biblia nos enseña que vendrán periodos de hambre, vendrán tiempos de hambre, que vendrían, que aún los creyentes, usted y yo, hijos de Dios, tendríamos que enfrentarnos.
O sea, eso no es ajeno a nosotros. Nosotros estamos ya persuadidos por eso, que vendrán momentos de aflicción, vendrán momentos de angustia, de prueba, de momentos que tenemos que, hermanos, depender plenamente de Dios. La Biblia da evidencia. ¿De qué da evidencia? Que a veces el hambre, la escasez, el alza de los precios son el efecto de líderes corrompidos, hermanos, que abren brecha al pecado de Satanás. Ahora, la Biblia, hermano, evidencia todo esto, de que todos estos sucesos que han pasado en la historia o que están sucediendo actualmente es por líderes corruptos, hermano, y no estamos solamente hablando de líderes políticos, sino también de, entre comillas, líderes cristianos que han abierto las puertas al pecado, y hoy muchas llamadas congregaciones del Señor ya no son congregaciones de Dios, sino que son prácticamente clubes sociales, donde se practica cualquier cosa, se enseña cualquier cosa, pero no la palabra de Dios. Se apartan de la verdad, aprueban leyes contrarias a la palabra de Dios. Eso es, hermano, lo que se vio en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la época actual. Personas, líderes que se han apartado de los mandatos de Dios, han aprobado leyes contrarias a la voluntad de Dios, y eso ha descarriado naciones, comunidades, sociedades enteras. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Al apartarse de Dios, hermano, trae grandes consecuencias. Hoy en nuestros días estamos contemplando el desastre, el aumento, hermano, de los precios en general. Y es lo que la zozobra que hoy en día hay, que el dinero no ajusta. Se gana, pero hermano, ya no ajusta, gloria sea al Señor. Pero todo eso es una consecuencia, hermano, algo que se ha venido arrastrando de algunas décadas atrás, de algunos años atrás. Eso no pasa de la noche a la mañana, eso trae consecuencias. Todo esto es el resultado de haberse apartado de Dios. O sea, todo esto, hermano, que estamos viendo, lo que el pueblo de Israel sufrió en estos pasajes que vamos a ver, es consecuencia de haberse apartado de Dios. Y es el claro ejemplo de este estudio de hoy. O sea, es un ejemplo claro de lo que hoy vamos a ver. O sea, el haberse apartado del Señor. Y podemos, hermano, hacer una breve historia de lo que ha pasado en las naciones. Bendito sea el Señor. Como hemos visto que las naciones han ido decayendo día con día. Y la única razón es porque se han alejado de la verdad de Dios. Pero sobre todo eso, mis queridos hermanos, como el ejemplo que hoy tenemos, en 2 de Reyes, capítulo 6, bueno, si lo empezamos a leer desde el capítulo 1, nos damos de cuenta, hermano, que eso ha sido consecuencia de haber dejado a Dios, de haberse apartado del Señor. Ahora vaya al tema 1. La inflación produce un clamor desesperado. ¿Quién no? Es cuando faltan las cosas, cuando falta el dinero para comprar las cosas. Y no solo eso, hermano, sino que hay momentos como en Samaria, había dinero, había oro, había plata, había cómo comprar. El problema era que no habían cosas, gloria sea al Señor, cuando vino el sitio. ¿Usted se acuerda cuando lo sitiaron con el COVID? Tuvimos unos días sitiados, encerrados en nuestros hogares, se cerraron estos locales y los barcos que transportaban los alimentos, los comestibles, estuvieron aparcados y no se podían mover, hermano, y vino una alza de precios. Entonces, nos damos de cuenta, hermano, que todo lo que sucede es producto del pecado, amén, o de la falta de sabiduría de los que tienen el poder para controlar estas cosas, pero Dios las permite. ¿Qué es inflación? Es el aumento sostenido en el aumento general de precios. O sea, esa es la inflación, hermano. Es un aumento sostenido. Ya los gobiernos, los líderes, ellos tienen ya un programa para hacer este tipo de cosas. No vaya a creer que esto pase o no. Este es un programa que hay, mis queridos, para hacer que esto pase y de medida nosotros vamos sintiendo. Ya va a ver por qué. Causa, coste de precio, mucho consumo, consumo autoconstruido, aumento de base monetaria y guerras. Todas las causas que producen lo que hoy vamos a ver. Las características, para que nos demos de cuenta. Exceso de la demanda. Bueno, hay mucha demanda, entonces vamos a alzar los precios. Aumento del costo de producción. Bueno, está costoso ahora en la mano de obra, vamos a alzar los precios.
incremento de los impuestos. Bueno, los impuestos están caros, las cosas están caras. Aumento de la oferta monetaria. La moneda tiene una oferta grande, entonces vamos a subir los precios. Entonces todo eso, hermano, repercute en el consumidor final. Esa es la llamada inflación. Ahora las consecuencias, reducir el valor de las deudas, parece entre comillas. Eso de los alzas se supone que es para rebajar las deudas, consumo anticipado. Bueno, miramos, dicen los grandes políticos, grandes comerciantes, miramos que este producto va a ser bueno, vamos a anticipar los precios y alzan los precios. Ahora miramos los resultados. Pérdida del poder adquisitivo. Aquí viene, hermano, las consecuencias. La gente ya no puede adquirir porque está muy caro, ya no puede comprar porque todo está demasiado alto de precio. Entonces, el consumidor final ya no puede. Esas son las consecuencias de una inflación. Disminución del ahorro. Ahora las cuentas del banco, en vez de crecer, van bajando. ¿Por qué? Porque todo, hermano, está inflado. Hasta nosotros no estamos poniendo. Todo está inflado ahora, ya, hermano, ya no se puede comprar, ya no se puede gastar. Ahora la gente ya no quiere, hermano, ahora ni los cristianos queremos gastar en material bíblico. No está muy caro, vale arriba de $100. Una Biblia, una buena Biblia de estudio, un buen libro de estudio, arriba de $45. Entonces ya no queremos gastar, cuando antes valía menos, bendito sea el Señor. Ahora todo esto, hermano, está alzando, y esto no solo está afectando al mundo no cristiano, está afectando al mundo cristiano, bendito sea el Señor. Inflación en el país donde vivimos. Ponga atención a esto, hermano, porque esto nos va a ayudar a entender la clase de que hoy vamos a estudiar. Según la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo, la inflación se disparó a su nivel máximo en los últimos 40 años. O sea, ahorita estamos al nivel máximo de los últimos 40 años. ¿Cómo pasó? A principios del 2022, dado que los precios del consumidor aumentaron 7.5% en enero del 2021 a enero del 2022. Y hoy, hermano, estamos pagando las consecuencias. 7.5% es bastante. Ahora nosotros, y mucha gente está culpando al presidente actual. No, mis queridos, eso no empezó en enero o este año, eso empezó hace años atrás. Ahora, hoy estamos pagando las consecuencias. Quiero también que añadamos a estos conceptos la decadencia espiritual. O sea, no solo miremos, hermano, el mundo material, ahora miremos el mundo espiritual. ¿Qué es decadencia espiritual? Es un descenso a la vida espiritual y moral. Ahora, cuando miramos, hermano, las llamadas congregaciones, como ya dije antes, han dejado a Dios, ahora se practica cualquier cosa, pero no el cristianismo. O se aleja la ética de una persona, una sociedad. Puede manifestarse como un aumento de conflictos, deshonestidad, sufrimiento y aburrimiento. O sea, esa es una señal de una decadencia espiritual, una sociedad, la moral decae, ya no hay respeto a una moralidad, ya no hay respeto a los principios bíblicos, entonces hay una decadencia, hermano, y todo eso es consecuencia del pecado de una sociedad, lo que estamos viendo con nuestros ojos. O sea, no podemos, hermano, ir a buscar en otro lugar, lo estamos viviendo nosotros, lo que está pasando en esta nación donde vivimos, o donde quiera que vayamos, los que venimos de países centroamericanos, a todos, de El Salvador en específico quiero ser, que nosotros vimos cómo el país fue decayendo, la inmoralidad, hermano, la decadencia moral, espiritual, las congregaciones fueron decayendo, aquellas congregaciones que predicaban la palabra de Dios, que tenían oración, fue decayendo, gloria sea al Señor. Bueno, después vino lo que conocimos como las pandillas. ¿Cuál fue la razón, mis queridos? Usted escuchaba por la radio, ya cuando yo me hice un cristiano, Dios me alcanzó, escuchaba por las radios que era un desastre, hablando de lo espiritual. Los gobiernos políticos eran un completo desastre, bendito sea el Señor. Y vimos todo lo que vimos, pasó todo lo que pasó a consecuencia del pecado, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros
como líderes de una congregación somos responsables de lo que dejemos pasar y lo que no pase. Cuando los apartamos de la Biblia, entonces cualquier cosa puede pasar. Bendito sea el Señor. Cualquier pecado entra a las congregaciones y como, amén, el líder o los líderes, en este caso los ancianos de la congregación, lo permitimos, entra, bendito. Nada de entrar porque sí, mis queridos, no seamos deshonestos, va a pasar porque nosotros lo permitimos. Eso sucedió en el pueblo de Israel. ¿Cómo empezó? Con Jeroboam. Cuando Salomón se aparta de la voluntad de Dios, se parte el reino de Israel, gloria sea al Señor. Entra Jeroboam, construye ídolos al pueblo de Israel para que no bajaran a Jerusalén y empieza ahí, hermano, la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Hoy en este estudio nos encontramos con este rey, amén, que también se había apartado de la voluntad de Dios. Inciso A. La hambruna en Samaria vino por causa de un sitio de guerra. Sí, esa fue la consecuencia por haber abandonado al Señor. Pero en realidad, mis queridos, si usted lee, no vino por eso, sino vino por haber dejado todo lo que sucedió, amén, en esto que vamos a estudiar, ya estaba profetizado, ya estaba dicho, solo se estaba cumpliendo, bendito sea el Señor. Ahora bien, dice el versículo 24, después de esto, el versículo 24 que tomamos, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Después de qué? Después de esto, dice, bendito sea el Señor. ¿Qué había acontecido antes de este pasaje? Segunda de Reyes 6, 2 al 23 nos cuenta que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Siempre han estado en guerra, y que cuando este rey sirio planeaba atacar a Israel, Dios le revelaba al profeta Eliseo, el cual se lo decía a saber al rey de Israel. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. El rey de Siria planeaba atacar a Israel, Dios se lo revelaba al profeta Eliseo, Eliseo se lo iba a contar al rey, y todo lo que el sirio había planeado no sucedía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba percibido, porque en el cielo había un Dios que le comunicaba a su siervo aquí en la tierra. Este Eliseo se lo iba a contar al rey y todo se paraba y no sucedía tal como el sirio lo había planeado. A causa de esto, el rey de Siria mandó gran ejército, versículo 14, para prender a Eliseo. O sea, el rey de Siria le contaron que Eliseo era quien, el informante que el rey de Israel tenía, mandan a prender al a Eliseo el profeta. Pero Eliseo oró a Dios para que Dios hiriera con ceguera a los sirios. Versículo 18. Estoy rápidamente, hermano, contando. El ejército de Siria que había mandado el rey de Siria, Ben-Hadad, es cegado por el poder de Dios. Amén. Estando ciego, Eliseo los conduce al centro de Samaria. Vean, al centro de Samaria, donde son abiertos sus ojos, y el rey de Israel quiere matarlo. Bueno, así es fácil, matémoslo. Cuando el rey de Israel lo ve ciego, quiere matarlo. Versículo 21, a lo cual Eliseo le respondió que no, sino que se les preparara una gran comida. O sea, que le dieran comida y fueran despachados de regreso a Siria. Y el versículo 23 termina diciendo, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más. Bueno, pero ¿por qué ahora encontramos a Israel sitiado? O si nunca más vinieron bandas armadas. Ya, esto es lo que dice después de esto el pueblo de Israel. Después de esto dice el escritor, ¿qué es lo que había pasado? Todo lo que en resumidas palabras le he dicho. Eso es lo que había pasado. Pero nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Ben-Hadad, rey de Siria. Este era el segundo. Ahora, hermano, aquí quiero que no los vayamos a confundir. Era un segundo sucesor del que aquel hombre que había enviado a aquel ejército a atrapar a Eliseo. Este ya era el segundo. Pudo haber sido su hijo o el sucesor, ya que Ben-Hadad era un título, no era un nombre. Ben-Hadad, mi querido, era un título que significa hijo de Hadad. Hadad era el dios de la tormenta en Siria y en otras regiones. Esto era, amén, Ben-Hadad. No era un nombre en sí, era un título que llevaba cada sucesor, bendito sea el Señor. Y este Ben-Hadad fue el que sitió
a Samaria. Este Ben-Hadad fue el que sitió en esta ocasión al pueblo de Israel en este texto que estamos estudiando. Este Ben-Hadad fue el que sitió a Samaria. El versículo 24 que hemos leído: Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Este Ben-Hadad, tengamos en cuenta que Dios, un tiempo atrás, o sea, lo que hemos visto, había dado victoria al profeta Eliseo, pero hoy toda Samaria está en conflicto. Toda Samaria, mi querido. Dios había dado victoria por medio del profeta Eliseo unos años atrás, pero hoy toda Samaria está sitiada. ¿Qué pasó? Bendito sea el Señor. ¿Qué había pasado? Eliseo seguía siendo profeta. Hermanos queridos, esto tiene que darnos una enseñanza muy grande. En una nación, en un pueblo, en una comunidad, en una sociedad, en un grupo religioso, pueden haber, hermanos, o pueden estar apartados de Dios muchos, pero siempre Dios tendrá a su siervo con lo que Él tiene comunicación. En el caso que estamos estudiando, todo el pueblo o la mayoría estaban desligados de la voluntad de Dios, pero había profetas, estaba Eliseo, y no solo Eliseo, había más profetas con Eliseo que servían al Señor. Y no solo profetas, habían personas también, líderes del pueblo de Israel en el ámbito cristiano, hermanos, que servían al Señor, como hoy. Hoy podemos ver, hermanos, congregaciones casi mundanas, plenamente, pero dentro de esas casi mundanas, digo casi porque siempre hay un 1%, un 2-3% que sirven al Señor de todo corazón, bendito sea Dios. Ahora, cuando pasamos al 25, al versículo 25, dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un can de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Ahora, hermano, el hambre fue tan grande que lo que era inmundo para aquella ocasión, en esta vez se estaba vendiendo y se vendía. A causa de este sitio de guerra vino gran hambre en Samaria. Ahora, estaban sitiados. Recuerden, hermano, que cuando esto sucedía, estas naciones estaban rodeadas por los muros y tenían su puerta de entrada. Ahora, cuando un ejército enemigo las sitiaba, no podían salir, no podían abrir la puerta porque el enemigo aprovechaba y entraba. Antes de seguir, mis queridos, quiero que echemos un vistazo a la vida espiritual de Israel en ese momento. ¿Quién era el rey y de quién era él? O sea, y esto nos va a dar, hermano, una pauta de lo que Israel estaba viviendo. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes 3.1, allá atrásito. Miren lo que Segunda de Reyes 3.1 nos dice. Le voy a leer 3 versículos. Joram, hijo de Acab. Bueno, ya cuando leemos Joram, hijo de Acab, ya tenemos la noción de qué estaba pasando. Ya desde ahí ya sabemos cuál era el resultado que iba a pasar. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ahora, cuando leemos estos 3 versículos, yo me doy cuenta, este hombre, hermano, era hijo, Joram, hijo de Acab, y nada más y nada menos que de Jezabel. Ahora ya tenemos un contexto, qué era o cuál era la vida espiritual del pueblo de Israel, donde este líder los estaba conduciendo, bendito sea el Señor. Hermanos queridos, y esto va para todos nosotros, el líder, hermano, tiene tanta influencia en el pueblo que lo puede hacer un pueblo espiritual o un pueblo mundano. Eso es así, mis queridos hermanos. En una iglesia, en una congregación donde la palabra no se predica con eficacia, no se declara tal como está escrita, el pueblo se deprava. La gente, hermanos, somos así, los seres humanos. Nos gusta lo más fácil. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque hay que dedicar tiempo. Bendito sea el Señor. Hay que estar sentado. Hay que estar pendiente de lo que hay. ¿Por qué nos gusta ver más tele y en los aparatos electrónicos? Porque es más fácil. Lo puedo hacer acostado. Lo puedo hacer en cualquier tipo de fachada que usted. Ahora, y eso es lo que pasa, mi querido. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Los influencers de esta tragedia fueron sus líderes. Eso pasó. La vida espiritual de ellos estaba en decadencia. Ahora,
el pueblo de Israel está pagando sus consecuencias, bendito sea el Señor, como el pueblo cristiano hoy en día está pagando sus consecuencias por haberse alejado de Dios, bendito sea el Señor. Este rey era hijo de nada más y nada menos que de acá, hay que saber. Tengo una participación hasta aquí. Amén. ¿Será que todos están entendiendo? Ahora, bien, más adelante va a haber otra participación. Ahora el rey de Israel no quería a Eliseo. Y esto es lo peor, hermano, que podemos encontrar en este líder del pueblo de Israel. Él no quería al profeta Eliseo. O sea, él sabía que estaba mal. Hermanos, seamos honestos como cristianos e hijos de Dios. Cuando estamos mal, muchas veces nos molesta que nos digan la verdad. Entonces, esto era lo que a Joram le molestaba, a este rey, gloria sea al Señor, que Eliseo le decía la verdad, como Elías con Acab, le decía la verdad. Entonces, no había esa comunicación con el profeta. Entonces, gloria sea al Señor, vaya a 2 Reyes 3:13. Mire lo que dice 3:13 y versículo 14. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo contigo? O sea, Eliseo le está diciendo a Joram: ¿qué tengo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido todos estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, que en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. O sea, en otras palabras, me caes un tanto mal por lo que estás haciendo. Hermano, esto era la comunicación que había entre el profeta y el rey. No había una comunicación como debía haber, como Natán y David. Natán vino y le dijo su pecado. Natán aceptó lo que había hecho, bendito sea el Señor. Entonces había, hermano, esta mala comunicación entre ellos, gloria sea al Señor. Pero vea, hermano, en el pasaje que estamos estudiando, váyase al 6:31, bendito sea el Señor. Y aquí es cuando, después de todo lo que se ha dicho, amén, en este pasaje, en el versículo 6:31, este es el mensajero, Joram, y él dijo: así me haga Dios, aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Este era el amor que Joram sentía por el profeta Eliseo. Él lo quería ver muerto. Y recuérdese, mi querido hermano, que Eliseo había hecho solo bien al pueblo de Israel. Ahora, el rey Joram quería ver muerto al profeta Eliseo porque él veía y sentía que el único culpable del desastre que estaba pasando en el pueblo de Israel era el profeta Eliseo. Hermano, eso tiene que ponernos a nosotros en abrir los ojos, en ver, hermano, gloria sea al Señor, que las cosas que están pasando no es porque los siervos de Dios estén predicando la palabra del Señor. No, hermano. Las cosas que están pasando es porque muchos se han alejado de Dios, se han apartado del verdadero Dios, del Dios de la palabra, del Dios de la Biblia. Ahora estamos sufriendo las consecuencias, no solo en este país, en el mundo entero, bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los hombres malos, los que están apartados de Dios, odian a aquellos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra de Dios liberta del pecado. Y eso es lo que el hombre no quiere. Por ejemplo, en esta nación, hermanos, se habla de la libertad, de una libertad incierta, de una libertad, hermanos, que no es la libertad que Dios manda. ¿Cuál libertad es la que se proclama en esta nación? El yo tengo derecho, el yo necesito, el yo quiero, pero no es la libertad que Dios manda. Ahora, esa supuesta libertad ha entregado a la sociedad entera a una depravación total que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Por una supuesta libertad que no existe, sino que es una libertad que yo quiero mis derechos. Yo tengo derechos de esto, de lo otro y de lo otro, y ahora yo necesito que esos derechos sean cumplidos en mí, porque yo tengo libertad, pero no la libertad de la Biblia. Bien, esto es lo que estaba pasando, bendito sea el Señor, en el pueblo de Israel. Ellos decían: servir a un Dios,
que lo había sacado de Egipto, de la esclavitud, pero ahora ellos estaban apartados de ese Dios que les había dado libertad. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo dice que no usemos la libertad como ocasión para pecar. Bendito sea el Señor. Y eso, hermano, era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Bien, en el 6:25 encontramos un alto precio pagado por haber dejado al Señor. En el versículo 25 encontramos el alto precio, bendito sea el Señor. Los precios se habían alzado, todo estaba caro, el pueblo estaba sitiado, y aquí encontramos la consecuencia. El pueblo de Israel, no todo, hermano, no todo se había apartado de Dios por influencia de líderes espirituales y políticos. Una gran parte de ellos se habían apartado del Señor. Los líderes políticos y líderes espirituales habían dejado la palabra del Señor, vivían a sus anchas y Dios los había abandonado a ellos. Esto es lo más trágico. Hermanos, que Dios los deja que hagan, porque Dios ya ha hablado. Hermanos, de hecho, en esta congregación, Dios nos ha hablado de todas maneras. Ahora, si nosotros, hermanos, por decisión, decidimos apartarnos de Dios, ya no vamos ignorantes de las consecuencias, ya sabemos que tenemos que pagar consecuencias. Estoy hablando con los cristianos, porque es posible que llamemos cristianos a los que no son creyentes. Puede ser que nació en una congregación, decía un pastor que escuchaba esta mañana, que haya hecho confesión de fe, que aún lo más trágico, dice él, que se haya bautizado, y nosotros lo hayamos declarado cristiano, pero no es un cristiano. Es lo más trágico. Ahora, no podemos llamarlos pueblo de Dios, hermano, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, como el pueblo de Israel. Y cuando las consecuencias vienen, culpamos a otros seres humanos y no los culpamos a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Israel estaba sufriendo lo que Dios le dijo. O Israel estaba pagando las consecuencias de lo que Dios ya les había dicho. Vaya de Deuteronomio 28:15 al 21. Si alguien me ayuda. 28:15 al 21. Por favor, hermano, que lo tenga. 28:15 dice: Deuteronomio 28:15, pero acontecerá si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te insto hoy, vendrá para que te hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y el rebaño de tus ovejas, maldito serás en tu entrada y maldito en tu salida. Y Jehová enviará contra ti las maldiciones, quebranto y asombro en todo en cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Ahora, hermano, ya el pueblo de Israel ya estaba sabido de todo esto. O sea, nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, ya estamos sabidos de las consecuencias al apartarnos del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora bien, aunque una comunidad, sociedad esté apartada de Dios, pero Dios siempre, lo que ya dije, tiene sus siervos fieles. En el caso que hemos visto de Eliseo, el caso de Eliseo, Dios seguía haciendo milagros por medio de Eliseo. Toda la comunidad, o casi toda, estaba apartada del Señor, pero Dios, hermano, seguía usando a Eliseo para hacer milagros. O sea, hermano, es que el que es de Dios, mis queridos hermanos, no vamos a engañarnos. El que es de Dios es de Dios. Bendito sea el Señor. Puede vivir en medio de una comunidad
depravada, pero él sigue adorando y glorificando a su Dios. Ahora nosotros como hijos de Dios pasaremos en medio de todo lo que pueda estar sucediendo en esta sociedad llena de pecado. Pero nosotros debemos, mis queridos, tener la mirada puesta solo en el Señor. O sea, aunque miremos, glorias al Señor, que el mundo, hermanos, se está desmoronando, pero nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Dios. El mundo, ya sabemos, hermano, el mundo impío, el mundo del pecado, no conoce de Dios, pero nosotros sí conocemos del Señor. Bendito sea Dios. Y eso, hermano, debe de impulsarnos a seguir buscando del Señor. Romanos 8:28, ¿qué dice? Bendito sea el Señor. ¿Qué dice 8:28? Alguien que lo tenga o se lo sepa de memoria, todos lo sabemos casi. Que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme su propósito son llamados. Ahora, mi querido, todo lo que venga, amén, hermano, quizás nos ayude a bien, bendito sea el Señor, ya sea para moldear nuestra vida espiritual, para hacernos buscar más del Señor. Hermano, nosotros no sabemos los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son Él, son únicos, bendito sea el Señor, pero para nosotros, amén, pueden ser para bien. Puede ser, hermano, que para que nosotros, amén, aprendamos más de su palabra. Quiero también, hermano, que sobreentendamos que como hijos de Dios, a que ya entendemos ahora, que sobreentendamos que como hijos de Dios tendremos aflicciones, momentos, hermanos, duros en cualquier aspecto. O sea, eso ya lo sabemos, pero quiero que lo sobreentendamos, que vendrán esos momentos duros donde como creyente, bendito sea el Señor, hermano, podemos tender, no dije que lo vamos a hacer, podemos tender a sentirnos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado por la situación que puede estar pasando, bendito sea el Señor. Pero sobre todo nuestros pensamientos o sobre todo nuestros deseos, mi querido, hay un Dios sobre todo eso, amén, que Él controla o puede controlar nuestros deseos, amén, cuando los ponemos en la voluntad del Señor. Él conoce nuestros deseos, Él conoce nuestras aflicciones, bendito sea el Señor. Pero, mis queridos, lo que dice este pasaje, bendito sea el Señor, vuelvo y se lo leo, el 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ahora, hermano, aquí está hablando de personas que aman a Dios sobre todas las cosas que le puedan suceder, sobrevenir, bendito sea el Señor. Juan 16:33, ¿qué dice? Bendito sea Dios. Mire lo que Jesucristo dijo, alguien que lo recite, 6:33. ¿Qué dice? O 16, perdón, hermano. 33, usted se lo sabe, bendito sea el Señor. ¿Qué dice en el mundo? ¿Qué dice? Tendréis aflicciones, Ajá. pero confiad en mí. Sí. Tengáis paz. Al mundo. Eso después que le da un sermón, mi querido, y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ahora podemos decir, estas cosas que están en la Biblia, el Señor nos ha hablado para que en Él tengamos paz. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos y debemos de confiar en el Señor para poder sobrepasar, hermano, estas aflicciones. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, hoy en nuestros días, ¿a quién? Casi a nadie le ajusta el dinero para comprar, bendito sea el Señor. Hoy hay que ir con bastante dinero, como si viviéramos en Asia, en Japón o en otros países, que el dinero no vale, bendito sea el Señor. Hay billetes de 1,000, qué sé yo, de 500, quizás de 1,000,000, no sé, y el dinero no vale nada. Entonces estamos llegando con la alza de los precios. Pero ¿qué ha causado todo eso? El pecado, mis queridos. Eso es lo que ha causado. No podemos estar buscando otra causa, es el pecado. La Biblia nos enseña que el diablo, como león rugiente, anda, hermano, alrededor buscando a quien devorar. Pero no solo eso dice, pero también dice que seamos sobrios y que velemos. O sea, no es que solo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, también el mismo pasaje dice que nosotros los cristianos seamos sobrios y que velemos, 1 Pedro 5:8. Ahora, al velar, mis queridos, por ejemplo, al velar en nuestros días, al depender de Dios,
Amén. Dios nos va a guardar. El mundo, hermano, puede caerse en pedazos alrededor nuestro, pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Bendito sea Dios. Eso es lo que la Biblia nos manda. La Biblia no nos manda a alborotarnos. La Biblia no nos manda, hermano, a vivir en zozobra. Es posible, pasemos por esos momentos de aflicción, pero no nos manda a quedarnos ahí, hermano, afligidos todo el tiempo. Bendito sea Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y irá de vosotros. Bendito sea el Señor. Como bajo la voluntad de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, debemos y tenemos, mis queridos, que resistir al diablo cuando Él venga con las tentaciones o las ofertas de pecado. Bendito sea Dios. Como cristianos siempre debemos vivir sometidos a la voluntad de Dios. Y no solo, hermanos, vivir sometido a la voluntad de Dios, confiar en esa voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel, el caso que estamos viendo, ellos tenían las promesas de bendición y de maldición. O sea, ellos las tenían ahí frente a sus ojos, pero no las creían. Ahora, nosotros, mis queridos hermanos, podemos tener las promesas de Dios plasmadas en este libro, pero ¿qué tal si no las creemos? Como el oficial del rey, que no creyó la palabra de Eliseo. Ahora, hermano, vamos a pagar las consecuencias de ese pecado. Bendito sea el Señor, como el pueblo de Israel las pagó en esta ocasión. Bendito sea el Señor. Volviendo al versículo 25, no se me ha olvidado, volviendo al versículo 25 encontramos que era tanto el hambre que la cabeza de un burro tenía un precio muy elevado. O sea, la cabeza de un burro, 80 piezas de plata. En nuestros días, bendito sea el Señor, unos $1,500. En nuestros días, pero hacemos el cambio de moneda, unos $1,500. Era mucho dinero. Y no solo eso, era un animal inmundo. Y lo estaban vendiendo por ese precio. Ahora bien, y la cuarta parte de un cat, esto era una medida de estiércol de paloma por 5 piezas de talar. Explico esto. Esto no era en sí estiércol de paloma, sino que era apelativo para un pequeño guisante o raíz. O sea, no era estiércol de paloma, igual que lo demás. No era que estaban comprando eso para remorzárselo, no, mis queridos. Era un guisante. A los que no les gustan los frijoles, los ven con una estima muy baja. Entonces, frijoles. Ahora, esto era como un guisante, como un tipo de raíz, pero llegó a costar tanto dinero. Pero también el estiércol de paloma se usaba o se vendía como combustible. Ahora, la traducción no nos da ninguna traducción de la Biblia o la historia que era, si era el guisante o era el estiércol de paloma, porque los dos eran útiles, bendito sea el Señor. Pero era tanto, hermano, el alza de precio. Bueno, no había nada que comprar, entonces compraban lo que había. Se estaban muriendo los burros, estaban muriendo los caballos, estaban muriendo las personas. Esta era la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. O sea, esto era, hermano, lo que había causado dejar la verdad de Dios y ponerse a adorar ídolos. Estas fueron las consecuencias de abandonar el Dios verdadero. Y esto es, mi querido, lo que hoy estamos sufriendo en esta sociedad. La consecuencia de haber dejado muchos el Dios verdadero. Hoy estamos pagando el precio. Hoy estamos pagando las consecuencias. Bendito sea el Señor. Hermano, y eso no era tan grave que se comiera la cabeza de un burro. O podían comerse el estiércol de paloma, literalmente hablando. Eso no era tan grave. Lo más grave es lo que viene. Eso, hermano, era grave. Estaban pagando la consecuencia de desobediencia. ¿Se sabe? Una mujer exclamó desesperadamente por la hambruna. Bueno, quiero que entendamos, hermano, o si alguien ya lo entendió, sobreentendamos, que esta mujer no estaba clamando por hambre, estaba buscando un juicio. Ya vamos a ver eso. El versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva al rey, Señor mío. La mujer le gritó a este rey. Ahora, cuando leemos este pasaje sin leer el resto, podemos pensar que esta mujer estaba pidiendo comida al rey por el versículo 27.
¿Qué dice el versículo 27? Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, pero en sí lo que esta mujer quería que el rey Joram emitiera era una sentencia de juicio legal. O sea, esta mujer en realidad no estaba pidiéndole comida al rey. Está igual que yo. La mujer está bien, el gobierno está mal, no hay grano. Lo que ella estaba pidiendo era un juicio legal. ¿Se acuerda cuando Salomón y aquella mujer fueron a pelear por aquel niño que estaba vivo? Bueno, era parecido a lo que estaba en este lugar, solo que aquí se habían ya comido uno. Ya habían comido un niño, bendito sea el Señor. El versículo 29 nos explica. Versículo 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Ahora, esta mujer está exclamando al rey para que haga un juicio y entregue el niño de la mujer que lo tenía escondido para que también se lo almorzara. Esto era lo que la mujer estaba pidiendo. O sea, esta mujer no estaba exclamando por la hambruna, estaba exclamando un juicio legal. Rey, yo entregué a mi hijo, ahora esta mujer no me lo quiere dar. Hazle juicio a ella para que me lo entregue o lo comamos, lo cocinemos. Hermano, esto era la consecuencia que estaban pagando desde que Jeroboam se apartó del Señor. Ahora, Joram, hijo de Acab y Jezabel, habían entregado totalmente a las consecuencias del pecado que los líderes políticos y religiosos habían cometido. Hoy, en esta ocasión que estamos leyendo, estaban pagando el precio alto de lo que Dios ya les había dicho que iban a pagar. Por ejemplo, mis queridos, imaginen que nosotros en esta congregación dejemos de predicar la palabra de Dios, las generaciones están creciendo. Hermano, en unas décadas este lugar va a ser un lugar de trabajo. No se va a predicar, no se va a enseñar la palabra de Dios. La música cristiana se va a quitar y se va a meter cualquier cosa, pero no para adorar al Señor. Y nuestros himnos, nuestra música debe solo cantarse para exaltar a Dios. No para nada más, mis queridos, solo para exaltar a Dios. Y el versículo 27, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero de Agar. Recordemos que la situación dentro del gobierno de Israel también no era buena en lo material. No estaba muy buena. Ahora, el rey está pensando que la mujer le está pidiendo comida. Pídele a Dios. Aquí el rey por lo menos no se echó la gloria a él. Si yo no te puedo salvar, pídele a Dios. Él te puede salvar, mi querido. Esto nos enseña que no podemos tener la mirada en los hombres, sino solamente en Dios. Cuando leemos, nos damos de cuenta que la decadencia espiritual y moral en Israel en ese momento era muy deplorable, por el versículo 29. Hermano, que en una sociedad, en una comunidad, se llegan a comer sus propios hijos, eso quiere decir, mi querido, que ha decaído esa sociedad moralmente totalmente de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Todo esto por dejar al Dios verdadero. Esto no le vino a Israel porque sí, hermano, de la noche a la mañana, cuando Joram llegó, no. Esto había, hermano, era un proceso. Hermanos, ¿cuántos años nosotros, los que llevan más que mí de ser cristianos, han visto, hermano, el cristianismo cómo ha entrado en decadencia, año tras año, día tras día, hermano? Y, o sea, las generaciones venideras, ya para ellos va a ser normal. Eso es lo peor, mis queridos, que cuando uno se acostumbra a lo malo, para uno es normal. ¿Por qué nos cuesta desaprender? Porque nos hemos acostumbrado desde la niñez. Las cosas que aprendimos malas no las podemos dejar, nos cuesta desaprender, hermano. Entonces, el pueblo de Israel, desde Jeroboam, había pasado ya muchos años, muchas décadas. Ahora, con Joram, gloria sea al Señor, el pueblo todo está pagando las consecuencias. Todo el pueblo está pagando las consecuencias, bendito sea el Señor. Todo esto por dejar a Dios vivo. Tengo otra participación. ¿Alguien quiere participar?
Amén. Vamos a Levítico 26:14. 26:14 en adelante, háblalo ahí. En el 26:14 en adelante encontramos la consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero cuando leemos, hermano, el 26-28, esto sí quiero que alguien me lo lea, por favor, y versículos 29, 26, 28 y 29 del libro de Levítico. Y yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Sí, el 28 y 29, los dos versículos. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Amén. Ahora, hermano, vean lo que en Levíticos ya Dios se les había hablado. Ahora, Dios ya les había percibido lo que iba a suceder. ¿Qué estaba pasando en el capítulo 6 del sitio de Samaria, lo que estamos leyendo? En el versículo 29. ¿Qué era lo que estaba pasando? El cumplimiento de esta palabra se estaba dando. Dios les había dicho que por causa de su pecado, ellos mismos iban a comerse a sus hijos. Ahora, hermano, esta sentencia, ahora ya los había alcanzado, décadas habían pasado, ahora esta sentencia de Dios ya los había alcanzado. Dios, hermano, es tardo para la ira, pero va a llegar la ira de Dios sobre aquellos que se han apartado de Él. Pasaron muchos años, ahora la sentencia del Señor ya los había alcanzado. Ahora mire Deuteronomio 28:52. Mire lo que nos dice también en el 52, el versículo 52, amén. Dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Ahora, hermano, esto que estaba pasando, como ya dije 12 veces, vuelvo a repetirlo, no era porque sí, era algo que Dios ya les había dicho. Ahora, para nosotros, mi querido, es un tanto fácil leerlo, escucharlo, porque no estamos sitiados. Ahora, quizás de alguna manera diferente al pueblo de Israel, estemos apartados de Dios. Pero gloria a Dios que aún tenemos bendición, mis queridos hermanos. Pero si alguien, hermano, se aparta de Dios, el juicio del Señor vendrá a su tiempo. Este pueblo de Israel estaban demasiado confiados, creyendo que ellos eran el único pueblo escogido por Dios, y eso era verdad. Pero ellos habían apartadose del único Dios que los había escogido a ellos. Bendito sea el Señor. Hoy encontramos que ellos estaban pagando las consecuencias de su pecado y de lo que Dios ya les había advertido. Bendito sea el Señor. Aquí se nos advierte, mi querido, de que el pecado trae consecuencias. Muchas veces lo hacemos y miramos las consecuencias del pecado. No es porque no estemos advertidos. Ya la palabra de Dios, por medio de sus predicadores, nos advierten del pecado. Pero como hay el deseo humano de pecar, lo cometemos y pagamos las consecuencias. Lo mismo que este pueblo le estaba sucediendo, bendito sea el Señor. Estaban comiéndose el fruto de su vientre, amén. Estaban pagando un alto precio por su pecado. Los enseres básicos habían escaseado por completo, hermanos, y orémosle a Dios, porque nosotros vamos por ese camino. Orémosle al Señor, mis queridos hermanos, porque hay gente que va a ajustar a comprar sus cosas, hay gente que no va a poder. Orémosle al Señor, mis queridos, para que Dios nos guarde o nos lleve antes que las cosas, como el Apocalipsis dice, que nos lleve con Él, mis queridos, y que lleve a los suyos, benditos. Esto es un poco egoísta decirlo,
Pero ¿qué más podemos pedirle al Señor? Es egoísta porque allá afuera hay un montón de gente que no es salva. Bendito sea Dios. Es como que en mi corazón hay egoísmo pensar, Señor, mejor llévame antes que esto suceda. Pero, hermano, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, cuando yo leo, hermano, Segunda de Reyes y veo el trágico momento de esta nación comerse a sus hijos, el vientre del fruto, el fruto de su vientre, hermano, esto es lo más bajo que un ser humano puede caer. Al menos que vivamos en la montaña y sea caníbales, que no conozca nada. Pero aún así, dice Pablo, que por la naturaleza misma da testimonio de él. Ahora, que Dios nos guarde, mis queridos hermanos, porque como estamos siguiendo, es posible, lleguemos a un momento, mis queridos, de hambruna. En Estados Unidos, hermanos, nosotros no hemos visto la pobreza en Estados Unidos. En Estados Unidos hay pobreza grave, que nosotros no la vemos, mis hermanos, no salimos de las cuatro paredes en que vivimos. Hay pobreza, hermano, gravísima. Gente, hermano, que vive en la calle porque no tiene. Algunos son flojos. Gente que, hermano, que muere de hambre. Porque esto estaba pasando en el pueblo de Israel. Hermanos, podemos tener un salario nosotros, cómo comprar cosas, pero puede llegar un momento, hermano, que el dinero va a estar ahí. ¿Se acuerda cuando estábamos sitiados? Yo ordené un aire con un hermano de la otra comunidad, y nunca lo recibimos porque no había producto. No había, dejamos todo hermano Wilson López, voy a hacer las conexiones, hermano Wilson Martín, lo voy a instalar. Nunca llegó, hermano, esperamos, vendí la casa y nunca llegó. Ahora, y va a pasar, aunque esté el dinero ahí amontonado, hermano, no va a haber que comprar. Y ahora tenemos que depender plenamente del Señor. Depender solo de Dios. Tenemos que hacerlo, hermano, en oración, en constante oración en el Señor. Bendito sea Dios. Orándole a Él día y noche. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, las consecuencias del pecado están alcanzando a esta sociedad que se ha apartado de Dios. Ahora encontramos en cada esquina congregaciones, pero predican a Dios, hablan del Señor, se está enseñando verdaderamente la palabra de Dios, las consecuencias que produce el pecado. Hermano, la mayoría casi no. Ahora no debemos de apartarlo de la verdad del Señor. Hermano, nuestra mirada debe estar solo puesta en Dios y no en ningún hombre, mucho menos en los políticos. Nuestra oración debe ser siempre en agradecimiento a Dios. Siempre nuestra oración debe ser en agradecimiento al Señor. Dejemos que el mundo no cristiano se alborote, pero nosotros, mis hermanos, sigamos confiando en el Dios que nos ha llamado. Él proveerá lo necesario. ¿Se acuerdan de Elías, verdad? Había una gran hambruna, igual. Y Dios se le proveyó. Dios es nuestro proveedor cuando, hermano, clamamos a Él. Y sobre todo eso, hermano, que tengamos la convicción de aquellos hombres hebreos, si Dios nos salva, bien, y si no, de igual manera le vamos a servir a Él. Que podamos pedirle al Señor que nos dé la convicción, Señor. Si tú nos prohíbes, gloria a ti, y si no, de igual manera, tú me sacarás adelante. Que podamos tener, hermano, esa convicción y saber que este mundo está pagando el precio por el pecado que ha cometido delante del Señor. Estaba viendo, hermano, un reportaje bastante comparado a este estudio de que muchas de las antiguas denominaciones, estoy hablando, hermano, de iglesias que han sido fieles a Dios y que hoy se han apartado, que han abierto las puertas de sus locales para dejar entrar, hermano, cualquier cosa. Están casando hombre y hombre, mujer y mujer. Los jóvenes han entrado como estampida, hermano, a corromper, pero no ha sido culpa de ellos, sino de los líderes. Estaba viendo que hay una denominación que se empezó hace muchos años, cientos de años, que 50 años más va a desaparecer. Va a desaparecer como denominación cristiana. Porque han alborotado el cristianismo. Lo han corrompido de una manera
que ya no se puede llamar cristianismo. Y ese es el pecado, mis queridos hermanos, que nosotros debemos de evitar. Bendito sea el Señor. Que nuestras generaciones vean, amén, los que ya estamos más adultos, que servimos al Señor, que en nuestras casas nuestros hijos vean que de verdad servimos a Dios. Bendito sea el Señor. Eso, hermano, que nuestros hijos tengan esa impresión de nosotros. Oh, sí, de verdad, mi papá, mi mamá sirven a Dios, de verdad ellos son cristianos. Bendito sea el Señor. Y que no, hermano, ellos vayan a pagar las consecuencias del pecado. Bendito sea Dios. De modo, la inflación puede ser eliminada por una intervención divina. Eso es todo lo que Dios puede hacer. Como cristianos debemos tener claro que en situaciones difíciles solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede ayudarnos. 7.1. Ahora vaya a Segunda de Reyes 7.1. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Aquí, mis queridos hermanos, gloria sea al Señor, está Eliseo otra vez profetizando. Encontramos palabra de Dios por medio del profeta Eliseo en respuesta a las palabras de Joram, 6.33, que creo que ya leímos, del 6.33 de palabras de Joram. Aún estaba él hablando, esto fue que Joram envió un mensajero y aún estaba él hablando con ellos. Eliseo estaba reunido en una casa con unos ancianos de Israel. Aún estaba hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este es el mal de Jehová. Este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Bueno, en parte tenía razón. El mal venía de parte de Jehová, pero el causante de ese mal habían sido ellos. Hermanos queridos, el mal Dios no había permitido que viniera sobre de ellos, pero los que provocaron ese mal fueron ellos. Por ejemplo, si a mí se me prohíbe comer un tipo de comida, yo como glotón me la como, mis queridos, porque me gusta. Me voy a morir, me voy a grabar, voy a caer en cama. Ahora bien, ¿quién tuvo la culpa? ¿La enfermedad o yo? El causante fui yo, mis hermanos, porque hice lo que no debía haber hecho. Ahora ve, este pueblo, Dios se le había prohibido tantas cosas que no hicieran. Ellos habían provocado que Dios, hermano, es aquí donde entra la doctrina, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, Dios tiene ya predeterminado lo que va a pasar, pero nosotros somos responsables de lo que Dios dice y hace. O sea, es aquí, hermano, donde la responsabilidad de ellos o irresponsabilidad del pueblo de Israel provocó que lo que Dios había dicho se llevara a cabo. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, nosotros conocemos las leyes terrenales y sabemos que nos van a castigar si las violamos. Pero las violo, tal vez no me agarran. Me tiro tal vez rojo, tal vez no está el policía. Y la luz había tenido cámara y me mandaron un ticket de $90. Hoy vale más, creo que es un poquito más. Ahora, pero hermano, me agarró el policía y me mandó hasta corte porque iba arriba del límite. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? ¿La ley o yo? Fui yo el que tuve la culpa. De igual manera, mis queridos, como cristianos, Dios nos advierte. Dios por su palabra ya nos ha advertido de las consecuencias que vamos a pagar cuando cometemos un tipo de pecado. Pero tal vez Dios tiene misericordia, pero pagamos las consecuencias. Ahora este pueblo estaba pagando las consecuencias. Este mal viene de Jehová. Dijo Joram: ¿para qué de esperar más a Jehová? Para Joram era Dios el causante de aquella situación que estaban viviendo. Y para él no había esperanza alguna de que el Señor hiciera algo al respecto. O sea, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, perdemos toda esperanza también. Joram estaba apartado de Dios, había perdido la esperanza en el Señor. Para él el mal venía de Dios. Y
Dios no iba a hacer nada para revertir aquel mal. El versículo 1 de esto que hemos leído, viene la profecía de Eliseo. Dios habla por medio del profeta y dice que al día siguiente la hambruna terminará. Pregunto, ¿era Dios que estaba moviendo a misericordia o era el pueblo que había hecho algo para que ellos lo hicieran? Dios estaba moviendo a misericordia. Plenamente Dios. El pueblo no había hecho nada para hacer lo que Dios había mandado. Ahora, aquí, mis queridos, encontramos la misericordia de Dios. Sin que usted y yo hagamos nada, Dios obra en misericordia. Dios obra en su bondad. Ahora quiero que sepamos que es Dios quien tiene el control de todo, que Él hace como bien le parece. Todos pudieron condenar al pueblo de Israel, pero Dios, hermano, en su plan soberano, iba a mandar, gloria sea al Señor, que el hambre parara en ese momento, haciendo provocar a los sirios que huyeran con un gran ruido, como la historia del pasaje nos cuenta. Algo que aprendemos, hermanos, es que Dios puede cambiar cualquier circunstancia de un día para otro. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios, hermano, que nos ha llamado. Él puede cambiar la circunstancia de un momento a otro, pero, hermano, eso no los aparta de pagar las consecuencias del pecado. Bendito sea el Señor. Pero recordemos que es solo por su gracia, solo por su misericordia, amén, que Él hace esto. No porque el ser humano haga algo bueno, no, mis queridos. Es porque Dios es bueno. Él es quien obra. Bendito sea el Señor. En este caso, ya dije atrás que había hombres como Eliseo, profetas de Dios que servían al Señor. Hermano, no sé cómo ellos lo estaban pasando. No nos cuenta la historia, cómo ellos lo estaban pasando, cómo Eliseo estaba viviendo la situación, cómo los que estaban con Eliseo estaban viviendo esta situación. Pero lo que sí sabemos por la palabra de Dios, que Dios guarda a los suyos. El ejemplo de lo que estamos estudiando. El pueblo no estaba buscando a Dios. Repito, hermano, no todos estaban apartados de Dios. No todos. Había hombres que buscaban del Señor. Pero lo que Dios haría al día siguiente solo era por causa de su compasión divina. Solo por eso. Hermano, Dios puede derramar bendición aunque el ser humano esté apartado de Él. Dios puede, Dios es Dios, hermano. Él puede hacer lo que a Él bien le place hacer. No le podemos dar órdenes. Nosotros pudimos haberle dicho, Señor, pero Jorán está apartado de ti, este pueblo está apartado de ti. ¿Por qué los estás bendiciendo? O sea, es ahí, hermano, donde nosotros como seres humanos no podemos darle órdenes a Dios. Bien, el versículo 2, miren lo que el versículo 2 nos enseña. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en los cielos, sería esto así. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea, Eliseo, hermano, no era como los profetas, o entre comillas profetas, no son profetas de hoy día. Que llegan, profetizan, Dios dice, Dios hace, y Dios no ha dicho nada. Bendito sea el Señor. Cuando Eliseo hablaba, era que la palabra se iba a cumplir inmediatamente, de un día para otro. Pero, hermano, cuando estamos apartados de Dios, de la voluntad de Dios, no creemos en la palabra de Dios. Nos cuesta creer. ¿Será verdad? ¿Será posible? ¿Será cierto? Hermano, esto fue lo que dijo este príncipe. Oh, si Jehová abriera ventanas en los cielos, esto pasaría, pero de otra manera seguimos mal. Pero Dios ya había hablado con el profeta Eliseo. Y en este versículo encontramos un rechazo rampante, hermano, o sea, total a la palabra de Dios. Había una gran necesidad, pero la incredulidad reinaba en este príncipe oficial del rey Jorán. Había una gran necesidad. Vuelvo otra vez, que esto nos va a ayudar, vuelvo otra vez, hermano, al ejemplo que puse de la comida.
Hermano, por favor, no tome Coca-Cola, eso es malo. Ya le dijo el doctor que le va a hacer daño. Dice, a mí me gusta la Coca-Cola, pues muérase. Bueno, eso fue exactamente lo que Eliseo le dijo al príncipe. Tú no verás, no comerás, te vas a morir por incrédulo. De igual manera. O sea, no hay mucho que buscarle. Yo no creo que vaya a haber bienestar en Israel. Estamos sitiados, no hay nada. Se están comiendo sus hijos, las madres. Solo que Dios abra la ventana de los cielos para que llueva como el maná. Solo de esa manera. De otra manera no pasa. Eliseo le dijo, sí va a pasar, tú lo verás, no comerás. ¿Qué habrá pensado? Hermano querido, si hubiera un profeta como Eliseo en nuestros días y viniera y nos declararía, voy a usar la palabra declararía, una sentencia de estas, ¿qué nosotros haríamos? ¿Qué nosotros creeríamos a Dios por medio de la palabra del profeta? ¿O invalidaríamos la palabra? Fuéramos incrédulos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo haríamos? Estamos hablando de un oficial. Este oficial puso en duda la capacidad de Dios de proveer alimento en el plazo de un día. O sea, puso en duda, hermanos, la capacidad de Dios de proveer alimento en un día, no solo a uno, sino a todo el pueblo, y no solo eso, sino que serían libertados de aquel sitio. Ahora, hermano, esto es peligroso, porque aquí se nos predica, se nos enseña la palabra de Dios, y si nosotros ponemos en duda la palabra de Dios, hermano, podemos pagar las consecuencias. Bendito sea el Señor. Ahora bien, este príncipe era como su consejero, o como diríamos hoy, su mano derecha. O sea, su mano derecha del rey. Consecuencia de la incredulidad, vino sentencia sobre este príncipe y dijo Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hermano, no dejemos que la incredulidad, o sea, que la incredulidad llene nuestros corazones en momentos de dificultad o aflicción. Y eso es normal casi. Que en momentos de dificultad o aflicción, la incredulidad, hermano, puede llenar nuestros corazones. Eso casi puede ser normal o natural para nosotros los seres humanos, aún dentro del Evangelio. Que la incredulidad, mis queridos, puede llegar a nuestros corazones y podemos llegar a dudar de las promesas divinas de Dios. Bendito sea el Señor. ¿A cuántos no nos ha sucedido? Bendito sea Dios. Pero, hermanos, que la incredulidad en medio de la aflicción no llene nuestros corazones. Que sea la palabra de Dios que nos dirija, amén, por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ve. Los precios descendieron, pero un hombre incrédulo murió sin verlo. Y yo le puse sin comer de él. No era sin verlo. La profecía era, el subtítulo dice sin verlo, pero la profecía era que lo iba a ver, pero no iba a comer. Entonces yo le añadí sin comer de ello. Segunda de Reyes 7, 16 al 17. Y en estos dos versículos, hermano, se cumple lo que el profeta Eliseo le había dicho a este oficial del rey, que él vería lo que iba a pasar. Bien, en estos versículos encontramos la profecía de Eliseo en su cumplimiento. El príncipe pagando el precio de su incredulidad. Esto nos debe de servir como ejemplo para poner más atención a la palabra de Dios. Esto, hermano, nos debe servir como ejemplo para poner más atención a la palabra del Señor. El relato de cómo Dios obró este milagro lo encontramos a partir del versículo 4 al versículo 15, de cómo Dios obró el milagro. Los leprosos que estaban fuera de la puerta de Israel dijeron, si los quedamos aquí, los morimos de hambre. Vamos, pasemos al campamento sirio. Si ellos nos matan de igual manera, si nos quedamos aquí, los vamos a morir. Pasemos al otro lado. Y cuando ellos pasan, encuentran el campamento de los sirios desolado. Ellos entran a la primera tienda de campaña, sacan, comen, van a esconder, llegan a otra, sacan, van a esconder para quedarse con ellos. Pero Dios en su misericordia les hace sentir que lo que estaban haciendo era mal.
y dicen, no, si seguimos haciendo esto al amanecer, el castigo, el mal nos alcanzará a vosotros. Vamos y digamos al pueblo de Israel, llegaron, gritaron, hablaron a los oficiales que estaban a la puerta, estos avisaron al rey. Joram todavía tenía duda y dice, no, los sirios solo se han escondido para que nosotros vayamos, cuando salgamos quieren matarnos, quieren entrar a nosotros. Y alguien le dice, señor rey, por favor, los 5 caballos que quedan, sí, esos flacos que estaban ahí, pónganle los que se llamaban, las monturas, vayan, cabalguen, vayan a ver. De todas maneras van a perecer como la multitud, dice, que ha perecido ya dentro de Israel. O sea, no era uno, hermano, los que habían muerto, ya como la multitud que ha perecido, van, ven, gloria al Señor, y todo lo que los leprosos, los 4 les habían dicho, era tal como se lo habían contado. Van, traen gran provisión, vienen, hermano, y es ahí, gloria al Señor, donde se cumple la palabra de Dios. El rey pone al oficial incrédulo a la puerta de la entrada de Samaria para que tuviera ir, como era un alto príncipe, le van a respetar, pero la turba que sale por los precios bajos lo atropellan y lo aplastan y se muere. Él nunca comió de él. Se cumple la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, hermano querido, esto que no vaya, mis hermanos, en una tribulación, nuestros corazones a llenarlo de duda, bendito sea el Señor. Y la palabra, el Espíritu Santo añade, hermano, que la palabra se cumplió tal como el profeta Eliseo lo había dicho. Al leer el versículo 17 del que estamos estudiando, gloria sea al Señor, el versículo 17 dice así: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. O sea, el Espíritu Santo añade, hermano, esta porción, que todo sucedió tal como el varón de Dios lo había profetizado. Ahora, mis hermanos, nosotros que estamos escuchando este relato bíblico, todo va a suceder tal como Dios lo ha dicho por medio de su palabra. Nosotros, yo sé, no me queda la menor duda, hermanos, que no dudamos de eso, que todo se va a cumplir tal como Dios lo ha dicho en su palabra. Nos relata cómo se cumple la palabra de Dios. Ahora, como cristianos tenemos que tener en cuenta que la incredulidad, mis hermanos, sí, esa que nos llega a nuestro corazón, esos deseos de no creer la palabra. Hermano, ¿cuántas veces hemos sido tentados a no creer alguna porción bíblica? Hemos sido tentados. Exactamente, hermanos, en los momentos de tribulación en nuestras vidas. ¿Por qué no decir en los momentos de enfermedad? Hemos sido tentados. Si Dios, ese Dios que tú le oras día y noche, no te sana. Hermano, es peligroso llegar a caer en esa tentación de poder pensar, como alguien decía, tú que le sirvas al Señor y no pasas de ser el pobre. Sigues mendigando un centavo. La voz del enemigo, hermano, nosotros no mendigamos. Dios nos provee, Dios nos da. Hermano, enfermo o sin nada, Dios provee, bendito sea el Señor. El hecho que nos enfermemos, eso es normal, va a llegar la aflicción. Dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía después de esto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora va a llegar, hermano, la enfermedad, bendito sea el Señor. Va a llegar la aflicción, pero que no dudemos en ese momento de aflicción, en ese momento de enfermedad, que el Dios del cielo nos dé la fuerza para seguir creyendo en Dios, bendito sea el Señor. Amén. Yo sé que en medio de nosotros hay hermanos que pueden tener enfermedades muy graves, que quizás algunos no las sabemos, pero que Dios las sabe. Sigue esperando en el Señor, mi querido. Y si esa enfermedad va a ser el pase para irse con el Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. No es que lo queramos despedir de ninguna manera. Pero, hermano, Dios hace como Él le place. No podemos darle órdenes al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, en este caso que estamos estudiando, el pueblo de Israel estaba pagando el precio del pecado. El caso de este príncipe tuvo que pagar con su vida por la incredulidad. Hermano, la incredulidad es un pecado muy grave. Muy grave la incredulidad. El problema es que nosotros lo vemos muy liviano, muy por encima.
pero es grave el pecado de la incredulidad. Porque, hermano, ponemos a Dios en duda, la capacidad que Dios tiene para hacerlo, la ponemos en duda. Bendito sea el Señor. Debemos tener fe en Dios en medio de las circunstancias adversas, difíciles que tengamos que pasar. Aleluya. Hermano, yo sé que estar parado aquí al frente, enseñando de la inflación, y por ahí aquí sentado en medio nuestro hay alguien que no tiene nada, está diciendo el hermano, quizás no ha pasado por esto. Es posible, mis hermanos. O es posible que alguien, el enemigo le haya puesto duda en su corazón por alguna enfermedad que tiene. Y yo le estoy hablando aquí que confía en Dios, va a decir el hermano, porque no está enfermo. Hermano, pero es sobre todo eso que Dios nos va a ayudar. Cuando ponemos la confianza en Él. Le voy a leer un proverbio 11:29, dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para muerte. Hermano, la justicia de Dios conduce a la vida, pero el que sigue el mal lo conduce a la muerte. Por lo tanto, mis queridos, que esta lección de los precios altos, ya vimos que todo esto que había pasado aquí fue la consecuencia del pecado, pero el pueblo de Israel era apartarse de Dios. Hermano, que no nos ponga tristes, sino que nos haga reflexionar que tenemos que buscar más de Dios en nuestros días. Bendito sea el Señor. Que las cosas han subido, pero que nosotros tenemos un Dios que nos va a ayudar, que nos va a sacar adelante. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo digo, los precios suben, pero mi sueldo sigue lo mismo. Ahora, hermano, pero hay que ser conscientes también. Nuestros jefes están pagando un alto precio por las cosas, hermano. Yo fui un día de esto, bueno, casi siempre voy, disculpe, solo para poner un ejemplo. Antes pagábamos por unas cosas de camión, que las compramos muy a menudo, 540 y tanto. Fui un día de esto, pagué 1,200 y tanto. Ahora, hermano, vea, ellos están pagando un alto precio por las cosas también. O la alza, hermano, de todo. Y como ya dije, hermano, todo esto es causa del pecado. Ahora vean, mis queridos, pero ahora leí lo que el Departamento de Trabajo de este país enseña de cuándo comenzó esto. O sea, no es por el señor este que hoy tenemos, dije antes, de presidente, de ninguna manera, hermano. Esto ya había comenzado. La depravación de los seres humanos, de los líderes de nuestra nación, nos ha llevado a esto. Nos ha llevado a esto. Hermano, no estoy hablando de que usted sea de uno o de otro partido político. De ninguna manera. Puede ser del que quiera. No se le prohíbe. Pero la cuestión es que no tenemos que seguir líderes, hermano, que están contra la palabra de Dios. Yo no puedo apoyar. Hermano Nelson Aquino nos contaba que el día de los señores que ponen ahí en la entrada donde Rina, la hermana de ella, siempre están con sus banderitas contra el aborto. Ellos han comprendido que es un pecado delante de Dios. Nosotros como cristianos debemos de entender, hermano, que todo esto está pasando gracias, y lo digo entre comillas, a la decadencia espiritual de una nación. Bendito sea el Señor. Ahora nosotros como cristianos debemos de alzar la voz, hermano, delante de nuestro Dios a pedir misericordia y que Dios sea obrando, hermano, en los corazones de los incrédulos. Bendito sea el Señor. Por eso la importancia, hermano, de predicar el Evangelio tal como está escrito. Aleluya. A mí me tocaba predicar el viernes pasado en la reunión de caballeros, no lo pude hacer, estaba muy mal. Y el mensaje, hermano, que tengo preparado, que había hecho es: si Jesús, el hermano Carlos creo que la contestó en un mensaje que dio, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Ahora, hermano, tenemos que predicar el Evangelio tal como está escrito. hermano. No tenemos, hermano, que livianar el Evangelio para que las personas vengan de ninguna manera, mis queridos. Tenemos que hablar de la verdad tal como está escrita. Tal como está escrita. Para que la gente no venga con esa noción de grandeza
o al Evangelio pensando, gloria sea al Señor, que Dios los va a sacar de la aflicción material. Dios nos va a sacar, hermano, cuando nos arrepentimos, venimos al arrepentimiento y fe de la aflicción del pecado. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, oremos al Señor que Él nos saque adelante día con día, a pesar de los momentos que estamos viviendo. Bendito sea el Señor. Él nos va a ayudar. Él no nos va a desamparar. Bendito sea Dios. Hablaba con una persona ayer y me explicaba que su nación estaba en tanta decadencia que el gobierno había levantado una pandilla gubernamental para proteger al gobierno, y que esa pandilla, el gobierno no era El Salvador, es otro país, hermano. Y ya sabemos que El Salvador, ya sabemos que sí, así pasó. Este es otro país. Para que esta pandilla protegiera al gobierno y que le dieran dinero. Hermanos, es la decadencia que tenemos hoy en esta sociedad. El pecado, hermano, cómo ha atrapado a los líderes políticos y líderes religiosos, bendito sea el Señor. Y lo peor, mis queridos, es que nosotros estamos al medio de eso. Nosotros estamos al medio de los corruptos líderes religiosos y al medio de los líderes corruptos políticos. Nosotros estamos al medio. ¿Quién nos va a guardar? ¿Los líderes religiosos? ¿Los líderes políticos? No, mis queridos, solo Dios. Solo el Señor puede guardar. Por lo tanto, lo que aprendemos es, como dijo este rey apartado de Dios, si Dios no te salva, ¿quién lo podrá hacer? Hermano, si Dios no lo salva, ¿quién lo podrá hacer? Solo el Señor. Hermano, lo vamos a dar hasta ahí puestos de pie. Estudia el tema que viene. Vamos a dar el tema 3 de esta situación que estamos hablando. No nos preocupamos mucho. El hermano Carlos nos va a hablar, un experto de migración. Habla del tema de migración.